A los 20 años crees que tienes todo el tiempo del mundo. A los 30 empiezas a intentar controlar el tiempo. Pero solo a los 40 comienzas a entender lo que el tiempo realmente espera de ti. Carl Jung decía que hasta los 40 años solo estamos recopilando datos. Es como si el alma aún estuviera dibujando el mapa y solo después de esa edad tenemos el valor para usarlo. Por eso afirmaba sin dudar que la vida solo comienza a los 40, no como un consuelo, sino como una constatación profunda sobre el desarrollo de la psique. Hasta esa etapa gran parte de nuestras decisiones se toman en piloto automático. Vivimos siguiendo modelos que recibimos de la infancia, la sociedad, la cultura y la familia. Intentamos encajar, demostrar nuestro valor, alcanzar algo, pero ese algo rara vez es realmente nuestro. Es como si estuviéramos ensayando una obra, usando máscaras, memorizando papeles y reaccionando a expectativas externas. Sin darnos cuenta, cruzamos décadas alejados del verdadero centro de nuestra existencia. El yo para Carl Jung llama a esto la primera mitad de la vida y explica que está marcada por la búsqueda de la persona, la adaptación al mundo. Es una fase en la que el ego se fortalece, pero aún no es sabio. El ego joven desea ser aceptado, admirado, reconocido, pero todavía no sabe lo que significa ser completo. A los 40, algo empieza a derrumbarse. No siempre es visible. Puede ser un malestar silencioso, una angustia inexplicable, una crisis de sentido. Es el inconsciente pidiendo espacio. El yo, esa instancia más profunda del alma, comienza a llamar, y con ello muchas cosas que antes tenían sentido ya no son suficientes. Las relaciones se desgastan, las carreras pierden brillo, las creencias se debilitan, los deseos cambian. Y todo esto no es el final, es el comienzo, el inicio de la verdadera vida. Pero esta transición no es fácil. Iván decía que muchos sucumben al malestar de este paso, se aferran a lo que fueron, se niegan a mirar hacia adentro y terminan viviendo la segunda mitad de la vida como una repetición mal resuelta de la primera. Por eso, él no decía solo que la vida comienza a los 40, sino que realmente empieza solo si tenemos el valor de abandonar las ilusiones de la juventud y mirar con seriedad al viaje interior. La pregunta no es ¿qué quiero hacer con mi vida? Es ¿quién vive dentro de mí? Y esta pregunta solo aparece cuando el tiempo ya nos ha cobrado lo suficiente para que la escuchemos con madurez. ¿Alguna vez has sentido ese giro silencioso por dentro? Esa sensación de que todo necesita cambiar, pero aún no sabes cómo. Tal vez ese sea tu llamado. Y no importa si has pasado de los 40, porque no se trata de la edad en el calendario, sino de la disposición para escuchar al alma. La vida puede comenzar ahora, si estás listo para cruzar la puerta que el ego teme abrir, y esa puerta lleva directamente al centro de lo que realmente eres. Imagina una casa construida a toda prisa, sin prestar mucha atención a los cimientos. Con el tiempo, comienzan a aparecer las grietas. Nada grave al principio, pero poco a poco, la incomodidad se vuelve inevitable. Ese es el símbolo de la vida antes de los 40. Es una estructura funcional, pero aún no es un hogar. Carl Jung veía la primera mitad de la existencia como una fase de construcción externa. Carrera, imagen, relaciones sociales, identidad. El mundo exterior exige rendimiento, eficiencia y éxito. Y el ego aprende a bailar al ritmo de esa música. Pero hay un problema sutil en esa danza. Bailamos hacia afuera y nos alejamos del centro. La persona se fortalece, pero el yo queda oculto. Y el precio de esto es una especie de vacío que crece lentamente, como una sombra que nos acompaña sin hacer ruido. A los 40, esa sombra toma voz.
Se manifiesta en forma de crisis existencial, agotamiento emocional, sensación de desconexión. A veces aparece como una enfermedad, una ruptura, una pérdida. Otras veces como una inquietud difícil de nombrar. ¿Qué tienen en común estas señales? Son llamados simbólicos del alma para volver a lo que Carl Jung decía, que el sufrimiento de la mediana edad no es un colapso, es una invitación al proceso de individuación, que es el camino para convertirnos en quienes realmente somos y no en quienes esperaban que fuéramos. Este proceso no es lineal ni cómodo, pero sí auténtico. Es en esta fase cuando comenzamos a hacer preguntas que antes no nos atrevíamos a tocar. ¿Quién soy yo sin los roles que desempeño? ¿Qué me da sentido y no solo placer? ¿Qué está muriendo en mí y qué están haciendo? Jung observa que en este punto muchas personas intentan anestesiar la incomodidad con distracciones, con consumo, con la negación del tiempo. La famosa crisis de los 40 no es un fallo, es el alma tratando de tomar el timón del barco antes de que el tiempo se agote. Si sientes que algo en ti quiere cambiar, no lo ignores. No es solo cansancio, puede ser el inicio de tu verdadera historia. Porque hasta ahora quizá hayas sido un personaje en el guión de otros, pero ahora la vida te invita a ser el autor de tu propia historia. Y para ello es necesario silencio. Escucha, valor. Es como si el alma dijera, has vivido hacia afuera el tiempo suficiente, ahora vuelve a casa. Pero, ¿qué significa en la práctica iniciar este viaje? Significa mirar hacia adentro con honestidad, cerrar ciclos con conciencia, descubrir lo que tiene un valor duradero y, sobre todo, aprender a vivir con presencia, no como una evasión, sino como un compromiso con la propia esencia. Porque, como decía Jung, el verdadero tesoro de la vida está enterrado en el lugar donde menos quieres cavar. La mayoría de las personas llega a los 40 con una colección de cicatrices invisibles, no solo las dolorosas que el mundo vio, sino aquellas que se guardaron tras la sonrisa, el trabajo, las obligaciones cumplidas. Y es en ese momento cuando el espejo interno comienza a mostrar algo que no veíamos antes. Nosotros mismos, sin máscaras. Carl Jung entendía esta etapa como el inicio del contacto con el inconsciente más profundo. Antes de esto, nuestra psique está centrada en el mundo externo. Estudiamos, trabajamos, nos relacionamos, formamos una identidad basada en lo que nos dijeron que era correcto. Pero, después de los 40, surge una fuerza silenciosa que nos impulsa hacia adentro. Como si el alma dijera, ahora que has aprendido a vivir para los demás, es hora de vivir para ti. No por egoísmo, sino por necesidad de integridad. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual la persona se convierte en sí misma, integrando sus luces y sombras, sus deseos y contradicciones, sus pérdidas y potencias. Y esto no puede suceder demasiado pronto, porque requiere madurez, requiere haber vivido lo suficiente para darse cuenta de que el éxito sin sentido es solo ruido disfrazado de logro. Por eso, cuando alguien llega a la mediana edad y siente que ha perdido el rumbo, eso no es debilidad. Es el ego que empieza a ceder, abriendo espacio para que el ser más profundo de la psique pueda emerger. Esta transición, sin embargo, exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: la humildad de desaprender. Desaprender a correr tras la aprobación. Desaprender a medir el valor por la productividad. Desaprender a confundir aplausos con amor. Y eso duele, porque lo que sustentaba nuestra identidad comienza a parecer demasiado pequeño para quienes estamos a punto de ser.
Carl Jung decía que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esta oscuridad en la mediana edad suele aparecer en forma de arrepentimientos, elecciones dudosas, nostalgia por lo que no se vivió. Pero todo esto es materia prima del alma. Es con estos fragmentos que construimos el puente hacia lo nuevo. La vida comienza a los 40, cuando aceptamos que ya no tenemos tiempo que perder en lo que no es verdadero y que el autoconocimiento no es un lujo, es la supervivencia del alma. Este es el momento de hacer las paces con quienes fuimos para poder acoger con más amabilidad a quienes aún podemos ser. A los 40, una pregunta empieza a rondar los pensamientos más íntimos. ¿Y si todo lo que he construido no es quien soy? Carl Jung observa que, en la mediana edad, muchas personas enfrentan una especie de colapso simbólico. No es que la vida se desmorone por fuera, se desmorona por dentro. Lo que antes parecía sólido de repente pierde sentido y aquello que ignoramos durante años comienza a exigir atención. Esta fase no es un error del destino, es una etapa inevitable del alma. Y curiosamente, sucede justo en el momento en que, por fuera, muchos creen que ya han llegado. Es común, por ejemplo, que alguien exitoso profesionalmente despierte un día y sienta un vacío inexplicable, o que un matrimonio estable se torne asfixiante, incluso sin aparentes peleas, o que un sueño antiguo, ahora realizado, parezca descolorido. El nombre de esto, según Jung, es desidentificación. El ego empieza a perder su trono y con ello el self, esa instancia más profunda y auténtica de la psique, comienza a ganar espacio. Pero esto no ocurre sin lucha. El ego resiste, quiere mantener el orden antiguo, intenta convencernos de que todo está bien, que es solo una fase. Por eso muchas personas tratan de ahogar este llamado con distracciones. Viajes, compras, redes sociales, nuevos proyectos. Pero cuanto más intentan escapar, más grita el vacío. Jung decía que este punto de la vida es como cruzar un portal invisible, un punto sin retorno. O aceptas la invitación a la transformación y te sumerges en ti mismo, o sigues actuando una vida que ya no tiene alma. Y aquí hay una revelación importante. No es necesario destruir todo lo que has construido, pero es esencial reconstruir tu vínculo con lo que tiene un valor real para ti. No lo que esperan, no lo que parece bonito, ni lo que da reconocimiento, sino aquello que hace vibrar tu alma en silencio. A los 40, comenzamos a sintonizar otra frecuencia, más baja, más profunda, más auténtica. Y quien no aprende a escucharla, termina perdiéndose en el ruido de las expectativas externas. Quizás por eso Jung creía que esta etapa es una de las más espiritualmente potentes de la vida, porque es el momento en que dejamos de sobrevivir y empezamos, por fin, a vivir con conciencia. Pero esta conciencia tiene un precio, el valor de decir que no a lo que no somos y el silencio necesario para descubrir lo que aún podemos llegar a ser. A los 40, el alma pide síntesis. Todo lo vivido, aciertos, errores, glorias y frustraciones, comienza a reorganizarse en un nuevo paisaje interior. Es como si el tiempo quisiera mostrar que no empezamos desde cero, sino desde otro lugar, más profundo, más lúcido, más completo. Carl Jung veía este momento como un punto de inflexión entre la vida exterior y el viaje interior. Hasta ahora hemos ido hacia afuera. Ahora es hora de volver hacia adentro. Pero no se trata de un regreso pasivo, es una reconquista, no es volver al pasado, es rescatar aquello que quedó enterrado bajo las exigencias del mundo. ¿Cuántas veces has renunciado a algo esencial para encajar? ¿Cuántas veces has dicho sí
deseando gritar «no». ¿Cuántas partes tuyas quedaron atrás en nombre de la supervivencia emocional, financiera o afectiva? A los 40, esas partes empiezan a llamar por ti, y si guardas silencio demasiado tiempo, se enferman. Y se dice que gran parte del sufrimiento psíquico de la mediana edad surge del abandono del alma, de vivir solo hacia afuera, de mantener estructuras muertas por miedo al cambio. Y aquí es donde el símbolo del viaje toma fuerza, porque atravesar los 40 no es solo envejecer, es cambiar de morada psíquica, es salir de la casa del ego construida con ladrillos de aprobación, ambición y control, y avanzar hacia la casa del self, donde habitan la verdad, el silencio y la autenticidad. Pero este camino exige algo extraño, la aceptación de lo que ya no volverá. El cuerpo cambia, las relaciones cambian, los deseos cambian. Resistirse a esto es aferrarse a lo que ya no sirve. Es como ponerse ropa que ya no te queda, no por orgullo, sino por miedo a salir desnudo al mundo. La desnudez simbólica de la mediana edad es en realidad el comienzo de la libertad. Es cuando dejamos de escondernos de nosotros mismos y empezamos a habitar en nuestro ser. Por eso, Carl Jung afirmaba que la verdadera madurez no tiene que ver con la edad, sino con la disposición interior. Disposición para despojarse del personaje y caminar con honestidad hacia lo que aún puede ser descubierto. La vida comienza a los 40, porque es en ese momento cuando el alma finalmente se siente lista para ser escuchada. Y tú ya has empezado a escuchar lo que hace tiempo quiere hablar dentro de ti. Quizás uno de los mayores engaños de la cultura moderna sea asociar los 40 años con la pérdida de la juventud, la belleza y la energía. Pero Carl Jung veía justo lo contrario. Creía que es en este momento cuando empieza la ganancia más valiosa, la conciencia. La vida se vuelve más silenciosa, pero también más profunda. Las decisiones se toman con más criterio, los lazos adquieren más significado y el tiempo se convierte en un aliado, ya no en un enemigo. A los 40 nos damos cuenta de que la prisa de la juventud no nos llevó tan lejos como prometía, que la felicidad no está en los excesos, sino en los encuentros auténticos con los demás y con uno mismo, y que la libertad no está en hacer todo, sino en elegir lo que realmente importa. Carl Jung decía que antes de los 40 somos mucho más moldeados que moldeadores. Somos hijos de las circunstancias, pero después podemos, por fin, ser padres de nosotros mismos. Esa es la vuelta simbólica. Dejemos de vivir como hijos del destino y empecemos a convertirnos en autores de nuestra existencia. No por vanidad, sino por la conciencia de que nadie puede recorrer nuestro camino por nosotros. Pero esta madurez trae una paradoja. Al mismo tiempo que nos volvemos más fuertes, también nos volvemos más sensibles. El dolor ajeno nos toca más profundamente. La simplicidad de las cosas adquiere una nueva belleza y los silencios empiezan a decir más que 1000 palabras. Es como si los ojos se volvieran hacia el interior y el mundo interior antes ignorado se revelara vasto, intenso, lleno de posibilidades no vividas. En este proceso Jung advertía sobre un peligro sutil, la nostalgia paralizante, la tentación de mirar hacia atrás con tristeza, pensando que lo mejor ya ha pasado. Pero eso es solo una trampa del ego que teme al cambio. El alma, en cambio, nunca piensa así. Sabe que la vida es cíclica y que en cada etapa pueden nacer nuevas flores. Si la tierra se prepara con atención y valentía, por eso a los 40 hay que aprender a regar el jardín interior, cuidar la espiritualidad, la presencia,
lo que queda después de que el ruido del mundo se silencia, porque es ahí donde la verdadera vida comienza a germinar. Jung creía que si la segunda mitad de la vida se vive con profundidad, tendría más sentido que cualquier juventud, pues ya no busca probar nada, solo expresar lo que es. Y esa expresión, cuando es verdadera, se convierte en la forma más pura de libertad. Hay un momento en que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que todo lo que pensábamos que era el camino, en realidad fue preparación para el verdadero camino. Carl Jung afirmaba que la mediana edad es el momento en que el alma comienza a pedir integridad. Ya no más éxito, ya no más aceptación, ya no más velocidad, sino integridad. Una vida vivida en su totalidad, con profundidad, verdad y propósito. Por eso muchos en esta etapa cambian de profesión, cierran relaciones, inician nuevos proyectos y redescubren pasiones olvidadas, no porque se hayan vuelto locos, sino porque finalmente han despertado. La persona, esa máscara social que usamos para encajar, empieza a perder fuerza y el yo, nuestra verdad esencial, comienza a emerger con más claridad. Jung explicaba que este movimiento interior es tan intenso que si se ignora puede generar enfermedades físicas y psíquicas porque el alma ya no soporta vivir bajo disfraces. Por eso, escuchar se convierte en un acto sagrado. Escuchar los deseos que antes habían sido silenciados. Escuchar el cuerpo que dice lo que la boca no se atreve a decir. Escuchar el silencio. Aquel que solo aparece cuando desconectamos el ruido exterior. Es en esta escucha que encontramos el eje, ese lugar interno donde ya no necesitamos fingir, donde somos al fin lo que somos. Y decía que, para vivir esta verdad, es necesario dejar morir lo que ya ha cumplido su papel. Pero la muerte simbólica asusta. Asusta porque hemos sido enseñados a acumular, a mantener, a no soltar. Sin embargo, a los 40, la vida nos obliga a desaprender. Es como un árbol que en otoño suelta sus hojas sin resistencia. No porque esté enfermo, sino porque sabe que, para florecer de nuevo, es necesario dejar caer. La segunda mitad de la vida no es decadencia, es madurez. Es la etapa en que el fruto comienza a revelar su sabor más dulce, pero solo si ha pasado por todas las estaciones. ¿Te has dado cuenta de cómo los ojos de las personas más vividas cargan algo que los jóvenes aún no poseen? Es una calma que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la aceptación del dolor como parte del viaje. Es una sabiduría que no se enseña, solo se vive. Y esto es lo que Carl Jung consideraba el gran regalo de la mediana edad, la oportunidad de vivir con presencia, de estar en el mundo sin perderse en él. La vida comienza a los 40, porque es entonces cuando empezamos a encontrarnos a nosotros mismos. A los 40 aprendemos a valorar cosas que antes parecían pequeñas. El silencio de la mañana, la conversación con quien realmente nos escucha, la comida sencilla preparada con calma, el cuerpo que aún se mueve a pesar de sus dolores, el tiempo que ya no puede desperdiciarse en la prisa. Carl Jung afirmaba que en la segunda mitad de la vida el alma busca sentido, y ese sentido no está donde solía estar. No reside en las promesas de la juventud, ni en los logros que llamaban la atención de los demás. Está en lo invisible que sostiene lo visible, en la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, en la libertad de ser quienes somos, sin necesidad de demostración alguna. Sin embargo, esa libertad exige entrega, porque vivir con sentido es renunciar al control. Es aceptar que no todo encajará en el plan que el ego diseñó y que algunas cosas y personas deberán quedar atrás. No es tristeza, es madurez.
Jung entendía este momento como un rito de paso espiritual, el punto en que dejamos de ser gobernados por las exigencias sociales y comenzamos a atender las demandas del alma. Pero atención, ese despertar no viene desde afuera. No hay gurú, libro o maestro que pueda darte este punto de inflexión. Es un proceso silencioso interno, muchas veces solitario y precisamente por eso, sagrado. Es cuando miramos hacia adentro y decimos, basta, no puedo seguir viviendo una vida que no es mía. Y a partir de ese instante, todo cambia. Aunque por fuera parezca igual, por dentro algo se alinea. Jung lo llamaba centro renovado, un punto de equilibrio interior donde pasado y futuro dejan de enfrentarse y finalmente podemos habitar el presente. Ahí comienza la sanación, no como reparación, sino como integración. Todas las partes que rechazamos en nosotros empiezan a reconciliarse. Y esa reconciliación no nos vuelve perfectos, nos hace completos. A los 40, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un viaje más lento, más profundo, más auténtico. Y quien tiene el valor de atravesarlo, descubre que lo mejor de la vida no quedó en el pasado, está aquí, en el ahora, esperándote. ¿Has notado cómo los ojos de quienes han vivido de verdad tienen un brillo distinto? No es el brillo de la ilusión, es el brillo de quienes han enfrentado sombras y aún así han elegido seguir adelante. Carl Jung sabía que la vida a partir de los 40 deja de ser una fachada para convertirse en una excavación. No para descubrir algo nuevo, sino para rescatar lo que siempre ha estado ahí, oculto, ignorado, olvidado. Sin embargo, esta excavación es lenta y a veces dolorosa, porque cada capa que quitamos revela un fragmento de la verdad, y no siempre estamos preparados para verla. Por eso mucha gente resiste, finge que todo está bien, llena el vacío, con distracciones, pero en el fondo sabe que a lo que vive le falta alma. Jung decía que la enfermedad, la angustia y la crisis emocional en la mediana edad son, muchas veces, el grito del alma pidiendo ser escuchada. No es locura, es sabiduría intentando emerger, y cuando por fin escuchamos, algo comienza a reorganizarse, no afuera, sino adentro, no en el calendario, sino en la conciencia. Las certezas absolutas se convierten en preguntas sinceras. Las opiniones estrictas adquieren matices. Las heridas antiguas se transforman en portales hacia nuevos significados. Así es como el ser humano madura, no por acumular respuestas, sino por la profundidad de las preguntas que aprende a formular. ¿Quién eres cuando ya no tienes que demostrar nada? ¿Qué amas cuando nadie está mirando? ¿Qué susurra tu alma cuando el mundo calla? Estas son las preguntas que la vida a los 40 nos invita a plantearnos, no para destruirnos, sino para liberarnos de lo que nunca ha sido realmente nuestro. Carl Jung lo sabía. Se necesita valor para mirar atrás sin culpa, mirar adelante sin ansiedad y permanecer en el ahora sin huir. Pero es en ese valor donde reside el nuevo comienzo. La vida no comienza cuando todo está resuelto. Comienza cuando aceptas que nunca estará todo listo y aún así decides vivir con plenitud. ¿Estás preparado para este nuevo comienzo o sigues esperando el permiso de un mundo que nunca entendió quién eres? Quizás ahora sea el momento. No porque sea demasiado tarde, sino porque, por primera vez, estás realmente listo. Llegar a los 40 no es el fin de un ciclo, es el despertar al ciclo más auténtico de la existencia. Carl Jung veía esta etapa como la oportunidad de abandonar los moldes y empezar por fin a vivir como obra, no más como réplica de expectativas, sino como expresión única del alma.
Es aquí donde dejamos de medir la vida con la regla de los demás y comenzamos a guiarnos por una brújula interior, más sensible, más afinada, más verdadera. La belleza de vivir con madurez está en entender que no necesitamos tanto para ser más. Menos ruido, más silencio, menos prisa, más presencia, menos deseo de ser visto, más deseo de sentirse completo. A los 40 las relaciones cambian, buscamos mayor profundidad, menos rendimiento. Queremos conexiones que respeten el tiempo, el cansancio, los silencios y no solo las sonrisas. El trabajo cambia, dejamos de perseguir títulos y comenzamos a buscar significado. El cuerpo cambia, pero en lugar de combatirlo, aprendemos a escucharlo como un templo. Y el alma comienza a manifestarse con más claridad, en los sueños, en las intuiciones, en esos encuentros que parecen casuales, pero no lo son. Carl Jung decía que el verdadero sentido de la vida comienza a revelarse cuando dejamos de huir de la sombra y empezamos a integrarla. Cuando dejamos de perseguir ideales y abrazamos lo que ya somos, esta integración no nos hace perfectos, nos hace completos. Y ser completo es quizás la experiencia más sagrada que podemos vivir, porque a partir de ahí todo cambia. La forma en que escuchamos cómo amamos, cómo caminamos, la prisa desaparece, la profundidad se instala, y ahí es donde comienza la vida. No a los 40 por el número, sino porque en algún punto del camino te permites dejar de sobrevivir y decides finalmente vivir con presencia, con coraje, con alma. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya has sentido ese llamado. Entonces, sigue. No hay más tiempo que perder con lo que no te hace vibrar. La vida te espera, no allá afuera, sino dentro de ti, donde todo comienza. Si en algún momento de este vídeo sentiste algo despertando dentro de ti, un recuerdo, un coraje dormido, un deseo de reinicio, entonces tal vez ya estés caminando en la dirección correcta. A los ojos del mundo solo es una edad más, pero a los ojos del alma es el inicio de una nueva escucha. Si esta escucha tiene sentido para ti, comparte este video con quienes también sienten que algo tiene que cambiar, aunque no sepan qué. A veces, este tipo de compartir enciende una luz donde todo parecía apagado. Y si quieres compartir lo que más te ha tocado, los comentarios están abiertos como un lugar de encuentro entre quienes ya han vivido, quienes están viviendo y quienes están listos para comenzar. Tu presencia aquí no pasa desapercibida, da sentido a todo esto.